Es momento de hablar de una época y una fecha muy concreta, de los días 28 y 29 de junio de hace unos cuantos años, de 1916. No voy a ser yo la que hable de ello, sino precisamente la persona que nos va a ofrecer una conferencia titulada La operación de Angera y la toma de Biut de junio de 1916. Hablamos de José Antonio Alarcón, director del Instituto de Estudios Ceutíes y de la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, una labor de investigación, imagino, importante, ¿no? Bueno, este artículo en concreto surgió por un encargo. Una revista de historia militar bastante prestigiosa, Despertaferro, su próximo número, que es el de mayo, va a salir próximamente, quería dedicarlo a la etapa de protectorado que va entre la toma de Tetuán, 1913, y el desastre de Anual, 1921, y esta operación en concreto, que le tenían mucho interés en desarrollarla y en que se investigara, no había tenido prácticamente, no se había trabajado por los investigadores, ¿no? Uh-huh. Ellos habían leído un artículo mío sobre la Kabila del Ángera y sobre los moros valientes, que eran unos personajes a medio caballo entre bandoleros e insurrectos frente a las tropas españolas. Les gustó mucho y me propusieron que investigara este tema y de ahí surge el haber investigado esta operación, que se desarrolla básicamente entre la madrugada y la tarde del día 29 de junio de 1916. Son 2 días, 28 y 29 de junio, pero 2 días muy intensos y además muy cerca de la ciudad de Ceuta. Sí, hubo 3 columnas, una parte del Arache, otra parte del sur de Tetuán, hacia el río Gemís, y la parte más dura del combate se da en Ceuta. Efectivamente se da justo en el Biub, en la Loma de las Trincheras, en Ainsisa, justo Cudia Federico, en definitiva estamos hablando de al lado de Ceuta, justo al lado, y es donde se dan los combates más violentos, más fuertes, más sangrientos. Ahí se producen casi 80 muertes de oficiales y de soldados españoles y casi 300 heridos, ¿no? Sobre todo porque la Loma de las Trincheras es una zona muy escarpada, con mucha pendiente, etcétera, y fue muy difícil el acceso a la Loma de las Trincheras. Además se produjo un error, que fue que la Oficina de Asuntos Indígenas había conseguido negociar con los Vinagres, el Vinagre era un bandolero también de la zona, que era el jefe de la Kabila del Vinagre. El Vinagre, sí. Los valientes y los Vinagres fueron bandoleros muy famosos desde ese principio del siglo XX en la zona, ¿no? Con Vinagre y también con el CAIB del poblado de Ainsisa, que su gente no iba a intervenir, que iba a ser una operación tranquila, pero esto no fue así. En cuanto llegan a la zona, no hacen preparación artillera por esta promesa o por este compromiso de los jefes de la zona, y al final hay una oposición durísima, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Kabila de Ángera era la mejor armada de todo Marruecos. En aquel momento se estima que tenían entre 10 y 12.000 fusiles, incluso se hablan de cierta ayuda francesa, estamos en plena guerra mundial, uh-huh. Buena parte de las kabilas son partidarias de Alemania contra su enemigo Francia, ¿no? Y en ese sentido, pues parece que pudo haber, no está claramente demostrado, algún tipo de ayuda militar francesa a estas kabilas del Ángera. Y, como te digo, el combate se convirtió. De hecho, los dos jefes que van en la expedición española, en la columna que sale de Ceuta, son muertos probablemente por fuego español, ¿no? Al darse cuenta de la traición a la que habían sido conducidos, y ambos los dos jefes mueren en ese intento de la Loma de las Trincheras. Además, en esa operación hay 2 personajes que han pasado a la historia de forma clara. Uno es que luego fue dictador, Francisco Franco. Uh-huh. En ese momento es capitán de la Regulares de Melilla número 2, que es una de las unidades que interviene en la operación del Biub, y ante la durísima resistencia, subiendo a la Loma de las Trincheras precisamente, va a ser herido de mucha gravedad, vamos, prácticamente lo dieron por muerto. De hecho, Cudia Federico está enfrente de la zona que estamos hablando, lo trasladan a Cudia Federico, que había un bloqueo español, y allí prácticamente lo dejan porque creen que trasladarlo a Ceuta le va a provocar la muerte, y esperando la muerte, ¿no? Al final, pues milagrosamente casi se recupera de las heridas y ya puede ser trasladado a Ceuta, ¿no? Y al final se salva. Y el otro es una calle muy conocida de la ciudad, que todo el mundo conoce, muchas veces no sabe el origen de esa calle, que es la de Teniente Pacheco, era Diego Pacheco Barona,
que era un militar ceutí, muy jovencito, acababa prácticamente de salir de la academia, y muere en este combate del Biu, con un comportamiento heroico que le va a suponer la concesión de la laureada de San Fernando, como sabe, la máxima condecoración del ejército español. Y estos dos personajes quizás, bueno, hay otros muchos personajes interesantes, Sanjurjo, por ejemplo, porque la resistencia es tan dura, la operación la está coordinando toda ella, es decir, la zona de Ceuta la coordina el comandante general de Ceuta en aquella época, Milán del Bosch, pero la cooperación conjunta la coordina Jordana, que es el alto comisario en ese momento, que es quien diseña el conjunto de la operación, ¿no? Es curioso, pero está nombrando a unos personajes que han pasado todos ellos a la historia. Sí, todos. Efectivamente. Y todos han pasado por aquí. Sí, ten en cuenta que Ceuta fue un palenque militar fundamental. Cualquier oficial que quisiera prosperar en el escalafón tenía que pasar por el norte de África seguro. Por el norte de África, Marruecos, claro. Y desde luego por Ceuta y Melilla eran dos puntos vitales, y prácticamente todos los militares importantes que han sido en la historia de España, creo que poquitos no habrán pasado por aquí. Efectivamente. El ejército español, esta operación la realiza para asegurar comunicaciones entre Tetuán y Tánger. Sí, ten en cuenta, en el 13 se toma Tetuán de forma pacífica, pero inmediatamente empieza la insurgencia por parte de las cabilas de la zona, y entonces prácticamente la posesión española habían quedado reducidas a las ciudades, Ceuta, Tetuán, y el camino era absolutamente inseguro. Se producían muchísimas víctimas todavía en ese momento no está construido el tren se va a inaugurar en 1918, estos años pues el camino es muy complicado, es muy difícil salir de las ciudades, y en ese momento no hay garantía de paso entre Ceuta, Tetuán y Tánger, ¿no? Y Larache, que era otro de los puntos de la comandancia de Larache, ¿no? Entonces la operación lo que pretende es limpiar la zona, garantizar las comunicaciones y estabilizarla de alguna manera, porque sí es verdad que durante el 15 hubo una cierta paz, porque Gómez Jordana, la misión que trae al Alto Comisariado, básicamente la de mantener estable el protectorado durante la guerra, estamos en plena guerra mundial, que no haya mucho follón en ese momento, fundamentalmente se le dice que negocie, que intente evitar cualquier operación militar, y en esto él decide aliarse con el rey Suni, que se había enfrentado antes a Silvestre en la comandancia de Larache, y decide nombrarlo bajá, entre otras cosas, también de la Kabila de Ángera. Los sanjeríes no van a aceptar en ningún momento, que en ese momento habían estado tranquilos, habían tenido alguna serie de acuerdos y pactos, no van a aceptar en ningún momento la imposición del rey Suni como bajá de la zona, y eso es lo que provoca la reacción de las cabilas, la vuelta a las armas y el enfrentamiento, ¿no? Entonces, fundamentalmente, lo que se pretende de Gómez Jordana es tranquilizar la zona y garantizar esas comunicaciones entre Ceuta, Melilla, Tánger y Tetuán, ¿no? Todo esto nos lo va a contar en la conferencia, pero habrá mucho más, ¿no? Sí, hay bastante más, es decir, hay un despliegue detallado, sobre todo también hablaremos de la configuración de la kabila, ¿no? La kabila es una zona extensa. Para quizás entenderlo un poco mejor, sí, ¿no? Un triángulo que se extiende entre Ceuta, Tetuán y Tánger, ¿no? De frente al Mediterráneo, con una zona muy, muy agreste, con 42.000 habitantes en aquellos años. Bueno, hablaremos un poco también, describiremos la kabila, hablaremos de cómo se diseña la operación, porque además tiene otra cosa, tiene dos notas curiosas, ¿no? Una es la primera operación en la historia del ejército español absolutamente combinada, es decir, intervienen todas las armas. Tierra, mar, hay un acorazado y 2 cañoneros que recorren la zona bombardeando los aduares del costero. Fíjate, la imaginábamos solo en tierra. No, hay 3. Cuerpo a cuerpo. Efectivamente, los dos, pues hay una operación naval y hay una operación aérea, pequeña, porque todavía la aviación española está naciendo, tiene muy pocos aparatos, tiene 2 pequeñas bases en Arcila y Tetuán, y intervienen 3 aparatos de esas bases para, a donde no llega el cañoneo naval, poder intervenir y para informar a las tropas de los movimientos, ¿no? Entonces, pero es la primera vez en toda la historia del ejército español que las 3 armadas actúan conjuntamente en una operación, que es muy, muy destacable, y además es la primera vez que un marroquí, en este caso el rey Suni, manda una unidad, porque la columna que sale del río Yemis, aunque tiene un jefe de Estado Mayor español, Carlos Castro Girona, tiene como jefe global al rey Suni, que va a mandar a sus propias jarcas que están en ese combate y a las mejalas galicianas que dependen de la administración española, ¿no? Y es creo que la primera y creo que la única vez que un marroquí va a mandar una de las columnas
que se va a enfrentar a los insurgentes del Ángera, ¿no? Sí, porque en este caso no tenemos que decir musulmán, sino que evidentemente era marroquí. Sí, era marroquí, bueno, aparte de musulmán, que también lo era, era evidentemente era marroquí. Claro. Bueno, hemos visto la imagen que anuncia la conferencia y nos ha llamado mucho la atención también de Augusto Ferrer Dalmau, efectivamente, y nos traslada a un enfrentamiento, como bien dice, espeluznante, ¿no? Incluso Arturo Pérez Reverte ha dicho en alguna ocasión que no nos acerquemos demasiado a la imagen porque esas bayonetas nos pueden alcanzar. Es una imagen impactante. Sí, Ferrer Dalmau es un magnífico pintor, además ha dedicado mucho al tema militar, tiene magníficos cuadros. Recuerdo que hicimos hace algunos años una exposición donde había muchos cuadros de él, una exposición de arte militar. Y Dalmau son cuadros muy realistas, efectivamente, y en este caso tiene 2 o 3 cuadros que se dedican a esta operación de Ángera y del Biut, más en concreto, y efectivamente la que vemos ahí, la que ha servido para ilustrar el cartel de la actividad, es la toma de la Loma de las Trincheras, donde hieren a Franco, son los regulares de Franco, de Palacios, allá, y además el jefe, creo que es Muñoz Gui, si no recuerdo mal, que muere en el combate, además. Esa es la que ilustra precisamente el cartel. Bueno, una historia de una batalla que, como ha dicho, lleva a Francisco Franco, que por aquel entonces era capitán, es herido, casi milagrosamente renace de alguna manera porque fue herido en el abdomen y fue una herida grave, y bueno, a partir de ahí la historia se sigue escribiendo. Hay mucho que contar a partir de esa batalla en todo lo que viene después. Sí, bueno, el profesorado, y ten en cuenta que poco después va a venir anual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y de hecho hay una cosa que sí parece bastante clara. En la base de la caída de la propia monarquía de Alfonso XIII y de la llegada a la República está precisamente el desastre de Anual, ¿no? Sin el reñidero marroquí, sin la enorme conmoción que los desastres en Marruecos provocaron en el conjunto de la nación, quizá esa no se hubiera provocado probablemente la dictadura de Primo de Rivera, o quizás sí, no lo sabemos, y probablemente la República no hubiera llegado en ese momento. Sin duda, la situación en Marruecos fue fundamental y por eso estudiarla y conocer en profundidad, investigar en profundidad nuestro pasado en el protectorado es fundamental, porque es fundamental también para la historia de España, ¿no? Para entender un poco todo lo que vino después, ¿no? En este momento tenemos aquí a unas horas de ponerse esta conferencia de la operación de Ángera y la toma de Biut de junio de 1916, pero hay otros proyectos que esté ahí manejando, bueno, José Antonio Alarcón. Siempre estoy escribiendo, siempre tengo alguna cosa en marcha. Ahora mismo estoy con un libro que espero, en fin, todavía le queda un poquito. Estamos por el 5º capítulo más o menos, que será un libro extenso, que es una biografía del que fue alto comisario Juan Luis Belvédere, ¿no? A mí es un personaje que me apasiona y me interesa muchísimo. Llevo bastante tiempo trabajando en ella, he recorrido bastantes archivos, bastante bibliografía, bastante prensa, es decir, en ello estoy. Y ya hice una pequeña reseña biográfica suya que se publicó, pero pretende ser una biografía en profundidad del personaje, ¿no? ¿Y por qué le llama tanto la atención este personaje que tiene? Bueno, fue un militar distinto, ¿no? Bueno, me interesé por él básicamente porque los altos comisarios en aquella época eran a la vez gobernadores de Ceuta y Melilla, ¿no? De la Plaza de Soberanía. Y él le pilla el momento de la guerra civil, que es el momento que él es alto comisario, y va a hacer una serie de disposiciones sobre Ceuta. Ceuta tiene un problema enorme de chabolismo, que yo he estudiado en diversas publicaciones, ¿no? de barraquismo, de miseria social, en definitiva, y él, aprovechado también del momento de la guerra, que puede tomar medidas extraordinarias, va a intentar intervenir tanto en el tema del chabolismo como en el tema de la imposición fiscal, que era otro de los grandes problemas ceutíes, porque había un impuesto muy injusto, que era el arbitrio de arder, beber y comer, ¿no? que es el único que financiaba básicamente la ciudad, y toma una serie de decisiones y hace una introducción a esas ordenanzas que él publica, están publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad o en el propio boletín de la zona del protectorado,
hace una introducción que no parece de un militar africanista, ¿no? Es decir, de una persona con una cultura sólida, con un conocimiento, y efectivamente eso fue lo que me llevó, y luego he ido conociendo el personaje y me ha interesado muchísimo más. Es verdad que después se hizo un poco más famoso que por la famosa novela de María Dueñas, ¿no? Sí. El tiempo entre costuras, donde él aparece como el amante de Rosalinda Fox. Sí. Y yo un poco, de hecho, el primer trabajo que hice sobre él era un poco desmentir eso. Belvedere es mucho más que el amante de Rosalinda Fox, ¿no? Claro, en aquella novela queda un personaje que pasa un poco casi de puntillas, ¿no? De puntillas, bueno, porque con todo lo que lleva detrás. La costurera de Rosalinda Fox termina siendo los personajes de la novela, ¿no? Claro. Pero aparte que Belvedere tuvo otras muchas relaciones, no solo la de Rosalinda Fox, ¿no? Desde luego no era es decir, fue amante de Rosalinda Fox, sí, sin duda, pero no merece pasar a la historia como por su enorme talla militar y de inteligencia, ¿no? Hay pocos militares africanos tan preparados. Quizá él tuvo un modelo en el que de hecho, él fue ayudante durante bastante tiempo y compartió su carrera militar con Damaso Berenguer, ¿no? Que era su gran referente militar, y son dos africanistas muy distintos al resto de los militares africanistas de la época. Estudiosos, ordenados, cultos, tenían poco que ver con el conjunto de sus compañeros de carrera, ¿no? Sabemos que María Dueñas estuvo aquí en Ceuta. Un par de ocasiones, sí. ¿Pudo hablar precisamente de este personaje? Sí, hablamos de él, ¿sí? Y hablamos de bastantes cosas. María además ha venido sí, yo recuerdo en 2 ocasiones y además con nosotros hizo una cosa que no pudo hacer con nadie, ¿no? Que fue visitar los escenarios de la novela. Hicimos una excursión con 2 autobuses, muchísima gente, y con ella a visitar, donde ella nos explicó un poco cómo había ambientado la novela, los escenarios de Tetuán, y bueno, pues estuvo aquí un par de días y luego ya volvió recientemente, hace un par de años así, cuando publicó la novela de las chicas de Nueva York y tal, y la verdad es que sí pudimos hablar con ella, pero yo digo, el tratamiento que ella hace del personaje es un tratamiento novelístico, que yo intentaba buscar la otra parte, la parte historiográfica real, vivida del personaje. Pues estamos deseando que llegue ese libro, que todavía le queda, ¿no? Va por el 5º capítulo, nos ha dicho. Sí, bueno, y aparte que siempre lo dejo a veces para escribir algún artículo, de necesidades de... la semana que viene tengo otra conferencia en la Universidad de Granada, en el campus. Pero esta trata de un tema que he abordado muchas veces, que está publicado básicamente en lo que fue... yo escribí el capítulo del siglo XX en la historia de Ceuta, que hizo el Instituto de Estudios Ceutí hace algunos años, y ahí se aborda que es el tema de la influencia que tuvo el protectorado en el nacimiento de la Ceuta moderna, ¿no? Ceuta es cuando comienza la etapa, se celebra la conferencia de Algeciras, prácticamente un presidio y una fortaleza, poco más, y precisamente la operación en Marruecos es la que va transformando la ciudad en una ciudad burguesa. Eso es un poco de lo que voy a hablar esta semana en la universidad. Bueno, intentaremos no perdernos por lo menos alguna de ellas para estar un poco más al tanto de lo que hemos sido y cómo somos hoy en día. Y en este caso, bueno, pues lo más cercano es esta conferencia, mañana 20 de abril a las 7:30 de la tarde, la operación Ángela, la toma de Biut de junio de 1916 por José Antonio Alarcón. Para quien nos esté escuchando, ¿por qué debería ir a disfrutar de esta conferencia? Bueno, yo no soy muy... la gente que haga lo que quiera, que es lo normal que pueda hacer. Partiendo de esa base. Partiendo de esa base, evidentemente. Hombre, quien tenga interés en el conocimiento de... primero de la historia militar de este país y sobre todo de la historia del protectorado, va a ser interesante, digo, porque es una operación muy poco estudiada, ¿no? Y por eso se me encargó un poco el remover e investigar sobre la operación, porque había pasado un poco inadvertida, siendo una operación quizá la más importante que se celebró entre 1913 y anual 1921, ¿no? En ese sentido, pues bueno, pues van a encontrar cosas nuevas, elementos que no conocían, y en cualquier caso, quien no pueda, ¿no?, la vamos a retransmitir en directo. Efectivamente. Con todas luego va a estar colgada en internet, y además en mayo aparece el número de la revista Despertaferro, donde el artículo está publicado. O sea, no hay excusa, la tendremos que ver y la tendremos que disfrutar. Muchísimas gracias, José Antonio Alarcón, director de la Biblioteca Adolfo Suárez y además director del Instituto de Estudios Ceutíes, que además animamos a que visiten la página web del Instituto de Estudios Ceutíes, porque tiene temas muy interesantes e información muy interesante. Muchas gracias por haber estado aquí. Otra.